Hola a todos, amigos de Geocast, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy, en Geocast, vamos a tratar sobre minerales. Vamos a ver qué son, cómo se clasifican, pero mucho más. Un video imperdible. Y para eso vamos a recurrir a mi colega Facundo Martínez, un especialista en mineralogía. Por supuesto, no olviden suscribirse, darnos un me gusta y nos vemos al ratito. Bueno, bienvenidos amigos de Geocast. Gracias por la invitación. Mi nombre es Facundo Martínez y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de minerales. Así que bueno, espero que lo disfruten y bueno, sobre todo que sea entendible. Bien, Facundo, la primera pregunta que tengo para hacerte es ¿qué es un mineral? Bueno, vamos a dar una definición de mineral que generalmente es la definición clásica y después vamos a ir aclarando algunos puntos de la misma para que se entienda bien. Un mineral es un sólido homogéneo formado en un medio natural por procesos químicos inorgánicos en general. Tiene una composición química definida que generalmente no es constante y internamente está formado por una estructura interna ordenada. Bueno, vamos a aclarar algunos puntos de la definición. Bueno, en primer lugar hemos dicho que se forman por procesos naturales. Eso se refiere a que los minerales se forman en la naturaleza. Por ejemplo, podemos mencionar la erupción de un volcán o la precipitación química en el agua. En relación a lo que dijimos de la composición química, vamos a hacer primero una referencia a la tabla periódica de los elementos. Bueno, un mineral puede contener uno de estos elementos o más. Hay minerales que están constituidos por un solo elemento, como es el caso del oro, del cobre, o pueden estar formados por dos o más elementos. Bien, antes hablaste sobre una disposición atómica ordenada. ¿A qué te referías con eso? Bueno, la disposición atómica ordenada se refiere a que los minerales, nosotros los vemos por fuera y vemos que en general tienen formas irregulares, pero internamente todos los minerales tienen que cumplir el requisito de tener una estructura interna ordenada. Esto se refiere a que tanto los átomos, moléculas que constituyen a los minerales se encuentran dispuestos en un entramado que es simétrico. Aunque vale decir que hay algunos minerales en la corteza que uno puede confundirlos. Por ejemplo, el ópalo, que es una variedad de sílice amorfa, tiene la característica de tener una estructura interna que no es ordenada. Entonces, en este sentido, el ópalo no califica como un mineral. Y por último, con respecto a la definición de mineral, vamos a aclarar, dijimos cuando definimos que en general están formados por procesos inorgánicos, pero no en todos los casos. De hecho, existen muchas sustancias formadas por la actividad de organismos que cumplen con los requisitos y de hecho son minerales. Un caso clásico, por ejemplo, son las conchillas de bivalvo en los medios marinos, que están constituidas por carbonato de calcio. El nombre del mineral es calcita o aragonito. Otros ejemplos, por ejemplo, podemos mencionar los fosfatos de calcio. Los fosfatos en general son sustancias que tienen fósforo, son minerales que tienen fósforo en su composición y se conoce esta sustancia en el cuerpo humano. De hecho, es un constituyente muy importante en los dientes, en los huesos. Estas sustancias, estos minerales que se forman por la actividad de organismos, se denominan minerales biogénicos. Bien, antes habías mencionado que hay más de 5.000 especies minerales, pero ¿hay alguna manera de clasificarlos a todos? Bueno, la respuesta es sí. Existen diversas clasificaciones, pero antes de entrar a eso me gustaría mencionar algunos ejemplos cotidianos que tenemos de minerales. Seguramente te quedarías sorprendida si yo te digo que todos los días consumimos minerales y hacemos uso de minerales y los palpamos día a día. Un ejemplo clásico es la sal de mesa. La sal de mesa químicamente un cloruro de sodio y el mineral se denomina halita. Ese mineral se encuentra en la naturaleza, en salares, en bancos salinos y en salmueras, y en general después de un proceso industrial se denomina sal fina y es la sal que nosotros tenemos en la mesa todos los días.
Pero bueno, ese es un ejemplo cotidiano de la sal, pero debemos mencionar también que nosotros tenemos minerales en contacto diario casi todos los días, como por ejemplo materiales para la construcción. Hablemos, por ejemplo, cuando miramos hacia arriba en nuestra casa, el techo de nuestra casa está hecho, en general, ¿no? El cielo raso es de yeso. El yeso es un sulfato de calcio hidratado, que bueno, también si se encuentran grandes concentraciones en la corteza, es explotado y sirve para estos usos. No tan solo para el cielo raso, sabemos la cantidad de usos que tiene el yeso, desde medicinales hasta la construcción y otros más. Podemos mencionar también el cemento tipo Portland. El cemento tipo Portland sabemos que a nivel mundial es utilizado en el rubro de la construcción y la materia prima que se usa para el cemento Portland es una roca caliza, muchas veces con impureza, pero el mineral principal que está en esa roca caliza es un carbonato de calcio, o diferentes tipos de carbonatos de calcio que se denominan, como dije antes también, como era el caso de las conchillas de bivalvos, la calcita o el aragonito. Bueno, y finalmente, para dar el último ejemplo, sabemos que nosotros para levantar las paredes de nuestra casa necesitamos de ladrillos. Ya tanto los ladrillos macizos como los ladrillos huecos y como otros tipos de ladrillos necesitan de una materia prima, que en general son arcillas extraídas de los suelos de diferentes localidades del mundo. Y ahora, mis amigos de Geocast, le vamos a contar una curiosidad. Y una curiosidad relacionada con la composición química de los minerales. Por ejemplo, si al yeso en su composición química le extraemos agua, este mineral se convierte en anhidrita. Bueno, y ahora sí, respondiendo la pregunta con respecto a la clasificación, como había mencionado antes, existen diversas clasificaciones que se encargan de clasificar los minerales. Pero bueno, la más ampliamente utilizada es la clasificación de Strunz, que es una clasificación que tiene como base un criterio químico. En este sentido, hay minerales que están constituidos por un solo elemento químico y minerales que están constituidos por dos o más elementos químicos. De los elementos químicos que están constituidos los minerales, se tiene en cuenta principalmente la composición del anión o el grupo aniónico. Un anión es un átomo con carga eléctrica negativa y un grupo aniónico es una molécula con una carga eléctrica negativa. ¿Y por qué se tiene en cuenta esto? Porque los minerales que comparten aniones o grupos aniónicos en general tienen características más afines entre ellos. Así que, atendiendo a este criterio químico, esta clasificación distribuye a los minerales en clases de minerales, y de las cuales podemos mencionar algunas, como hemos dicho. Minerales que tienen un solo elemento químico en su composición, por ejemplo, se denominan elementos nativos. En ellos se encuentran, por ejemplo, el oro, el diamante, el cobre, la plata, el azufre. Después, por ejemplo, cuando tenemos el azufre como anión, que se combina con otros elementos, que pueden ser metálicos o no, se forman los sulfuros, por ejemplo, que son una clase mineral muy importante porque en general son minerales que tienen importancia económica. Otras clases minerales son, por ejemplo, los carbonatos, los sulfatos, en los cuales ya tenemos grupos aniónicos en la composición química, que están acompañados por otros elementos de carga positiva. Todo es recontra interesante, pero ¿hay alguna manera sencilla de yo poder identificar fácilmente los minerales en el campo? Bueno, en realidad este es uno de los trabajos del geólogo y es una de las cosas más interesantes. ¿Qué persona no ha ido alguna vez de vacaciones o ha salido alguna vez al medio natural y ha levantado una piedra, un pedacito de montaña y ha dicho, bueno, quiero saber qué, me interesa, le da curiosidad? Entonces, no es una tarea sencilla la identificación. Para ello se utilizan una serie de determinaciones que nosotros denominamos propiedades físicas, mediante las cuales podemos determinar de qué mineral se trata, o por lo menos darnos una aproximación dentro de qué clase mineral nos encontramos. Y la diversión corre por cuenta de cada uno. Bueno, y antes mencionaste las propiedades físicas, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de ellas? Las más importantes o diagnósticas que nosotros generalmente utilizamos para determinar, sobre todo en el campo,
dureza, brillo, color, raya, peso específico, inclusive hasta la reacción con ácido es muy útil. Por ejemplo, hay minerales en los cuales el color es muy característico. Por ejemplo, el caso de malaquita y azurita, que son carbonatos de cobre y tienen un color característico. En otros casos es muy útil, por ejemplo, la dureza. En el caso del cuarzo, una de las principales propiedades físicas que se utiliza para su determinación es la dureza. En este caso el color no sirve porque el cuarzo se presenta con diferentes y una gran variedad de tonalidades que dan lugar a diferentes tipos de variedades de cuarzo. Y siguiendo con el tema de la dureza, podemos mencionar algo que seguramente o posiblemente hayan escuchado algunos por ahí, que es la escala de Mohs. Es una escala de dureza relativa que se utiliza para determinar la dureza de un mineral. Es una escala que consta de 10 minerales, siendo el de menor dureza, el talco, con una dureza 1, y en su extremo hacia arriba tenemos el diamante con dureza 10. Por supuesto, esto no significa que el diamante es 10 veces más duro que el talco, no, sino que es una escala de dureza relativa. Esa dureza sumada a otras propiedades muchas veces me resulta diagnóstico para determinar algunas especies minerales. Bueno, pero si yo quiero identificar aquí en la mesa qué mineral es más duro que cuál, ¿cómo lo haríamos? Para hacer una determinación se puede utilizar los minerales que tenemos en la escala de Mohs. Acá tenemos el cuarzo, que está 7 en la escala de Mohs, y tenemos la fluorita, está 4 en la escala de Mohs. Entonces todos los minerales que yo pueda rayar con la fluorita y no sean rayados por el cuarzo, ¿sí?, se van a encontrar entre las durezas 4 y hasta 7. De esa manera podemos determinar la dureza utilizando minerales que se encuentran en la escala de Mohs. Pero muchas veces nos ocurre a los geólogos que en el campo no contamos con minerales de la escala de Mohs. Entonces necesitamos utilizar otro tipo de escala, que es la que nosotros comúnmente llamamos escala práctica, en la cual utilizamos elementos sencillos que tenemos disponibles. Por ejemplo, la uña de nuestras manos en general tiene una dureza levemente superior a 2, entonces rayando algunos minerales, si son minerales muy blandos con la uña, significa que la dureza es menor a 2. Podemos utilizar otros elementos, la moneda de cobre por ejemplo, que es una dureza que está cercana al valor 3. Por ejemplo, también el clavo, un clavo metálico, tiene una dureza cercana a 5. O por ejemplo también el filo de la hoja de una cortaplumas o un cuchillo también se aproxima a ese valor. Y el metal de una lima de acero, por ejemplo, tiene un valor cercano a 6. Entonces con esos elementos sencillos también es posible determinar o aproximar la dureza de un mineral. Otra propiedad física de gran importancia es el peso específico. Hay minerales que tienen un peso específico medio, como es el caso del cuarzo, y minerales que uno nota un peso de mucho más elevado con respecto al cuarzo, decimos que tienen el peso específico alto o muy alto. Y esta propiedad depende principalmente de los átomos que constituyen esa sustancia. Por ejemplo, un mineral muy común, la galena, que es un mineral que tiene plomo en su composición química. Como todos sabemos, el plomo es bastante pesado, entonces eso hace que la galena, que es un mineral de plomo, un sulfuro de plomo, tenga un peso específico elevado. El brillo también me da una idea de la composición química. Por ejemplo, hay minerales que tienen brillo metálico y otros que tienen brillo no metálico. Este mineral negro que tenemos aquí, la turmalina, que es un mineral de brillo no metálico, y acá tenemos la pirita, que es un sulfuro de hierro, que al tener hierro justamente en su estructura tiene un brillo metálico. Es importante aclarar que para alguien que le interesen los minerales y las propiedades físicas, es importante contar con alguna especie de guía de minerales donde aparezcan las propiedades físicas más diagnósticas de ellos, si es que se pretende hacer alguna determinación en el medio natural. Bueno, esto es lo que les pudimos ofrecer en cuanto a minerales. Espero que les haya gustado y que sigan el canal. Bueno, nos despedimos aquí. Hasta la vista, baby.
Y amigos de Geocast, ¿qué les pareció? Estuvo interesante, ¿cierto? Bueno, eso fue el video de hoy. Espero realmente que les haya gustado, así que esperamos un me gusta y por supuesto no se olviden suscribirse, tocar la campanita para que se enteren de los próximos videos de Geocast y sus comentarios son realmente muy importantes para nosotros. Chao, hasta la próxima.